Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a este segundo encuentro del ciclo Diálogos FC Polit. Este ciclo que impulsamos desde la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, ciclo que también cuenta con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe. Este encuentro comenzó el pasado martes con la presencia de Daniel Santoro. En esta ocasión, este segundo encuentro, vamos a estar acompañados por la doctora en teología Emilce Cuda, y quien va a estar a cargo de la presentación y el seguimiento de toda la charla va a ser el decano de nuestra facultad, Gustavo Marini. Así que bueno, le paso la palabra a ellos. Les agradezco muchísimo porque sé que Emilce está con muchísimas reuniones de trabajo virtuales que llevan muchísimo tiempo y muchísima dedicación, y Gustavo lo mismo por sus tareas de docente y de decano de la facultad. Así que bueno, agradecerles a ellos y a todos y a todas quienes están mirando esta transmisión por el canal de YouTube. Así que bueno, cuando quieras, Gustavo, vos seguís. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Felicitaciones por este ciclo de debate y de diálogo político que estás organizando. La verdad que son todos conferencistas, digamos, muy destacados y muy interesantes. En este caso en particular, en el día de hoy, me toca presentar a Emilce Cuda, teóloga, docente, tiene un gran currículum, investigadora de la UCA, profesora de la Universidad Jauretche de Belgrano, integrante de organizaciones académicas internacionales. La verdad que es un gran desafío, tanto por quien es Emilce, una teóloga que tiene un pensamiento muy interesante, un pensamiento que por momentos supongo que será considerado por muchos como un tanto irreverente, pero que expresa verdades incómodas para la academia tradicional. Sin ninguna duda es una intelectual con un compromiso social, un compromiso político, lo cual lo hace, digamos, mucho más valioso la difusión de su pensamiento. Además, el tema de la charla, Nadie se salva solo, teología, geopolítica y pueblo en tiempos de la pandemia. El rol del Papa Francisco en la crisis global es ciertamente un título muy intrigante. Paradójicamente, porque en nuestra universidad nos enorgullecemos de estar en un lugar que se esfuerza por comprender la realidad y se vanagloria de los conocimientos que produce. Sin embargo, lo cierto es que nuestra universidad está formateada en una matriz históricamente y profundamente jacobina, que ignora a propósito todo lo que tenga que ver con religión o con Dios, en cualquiera de sus versiones. Es una universidad que niega enconadamente la importancia de lo religioso y que desprecia a Dios, a quien ha expulsado de una manera bastante dogmática. En nuestra universidad se puede ser cualquier cosa, se puede defender cualquier idea, menos considerar la idea de Dios o incluirlo en el debate político e institucional. Por eso nadie habla de teología y geopolítica, realmente es una mirada extraña. ¿Le compete a la teología ocuparse de la política y hablar de geopolítica? ¿Cuál es el papel del teólogo en la política? Estos son algunos de los interrogantes que Emilce plantea y acerca de los cuales tienes algunas ideas que son realmente enriquecedoras. Esta pregunta, por las profundidades que tiene este conjunto de preguntas, claramente es superadora del viejo concepto de analizar la teología y la política como la relación entre el Estado y la Iglesia. Esta indagación acerca de las relaciones interinstitucionales es una indagación del pasado, ¿sí? No es el objetivo actual de la teología. ¿Qué nos dice el Papa Francisco acerca de todo esto? Que muchas veces es acusado de distintos lugares de marxista, populista, peronista, por recordarnos la centralidad de la pobreza y el trabajo en la teología. En Europa, que es comparativamente con nosotros una sociedad de abundancia, ocuparse de esto resulta extraño. Y sobre todas las cosas, otorgarle al pueblo y a la cultura popular el papel protagónico que nosotros entendemos que le corresponde en este diálogo.
Este punto de partida cultural es distinto del pensamiento europeo, entonces, que más bien habla de filosofía cuando nosotros hablamos de cultura popular, es decir, la expresión genuina de lo que nosotros vemos que existe como realidad en América Latina. Y esto nos ubica considerar a la realidad como un punto de partida ineludible. Para los pobres y para los trabajadores de América Latina, la realidad se impone por sobre las ideas. Nos importa básicamente lo que las cosas son y no ciertos imaginarios, digamos, construidos desde algunos lugares mediáticos. Ahora bien, está claro que no se puede entender la realidad sin considerar los contextos globales y los contextos mundiales, y por lo tanto hablar de teología y geopolítica es hablar de Dios en este mundo. Y en el mundo del siglo XXI, que es un mundo nuevo, hay que cuidarse del error de utilizar categorías del siglo XX y de pensar nuestra realidad como si estuviéramos en el siglo XX. Yo quiero dejarlo a todos ustedes con Emilce, que sin duda nos acercará a una perspectiva muy refrescante sobre estos temas y particularmente nos hablará del aporte del Papa Francisco a esta realidad teológica de nuestros tiempos. Sin ninguna duda, esta va a ser una charla muy rica y realmente te agradezco mucho, Emilce, que estés dispuesta a compartir con nosotros algunos de estos pensamientos. Muchas gracias. Te escuchamos, Emilce. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Has hecho una presentación muy bonita y casi has girado el discurso que tenía quizás encasillado, porque has dicho una verdad y es esto de haber desplazado, o mejor dicho, no haber incorporado en la universidad pública el saber teológico. En otros contextos, no en Latinoamérica, esto es una realidad de toda América Latina, pero en Estados Unidos y en Europa, la teología es parte de las universidades públicas, laicas, es una disciplina más, ¿no? Por la historia latinoamericana y totalmente comprensible y por responsabilidad tanto de la Iglesia como del Estado, eso no aconteció. Pero justamente esta mañana estaba en una reunión con unos colegas y yo les decía que dada la urgencia política, es muy importante empezar a escuchar a los teólogos, porque lo que uno sabe, por haber estudiado la historia, es que en estos momentos de crisis, justamente de crisis de representatividad, es donde ese vacío lo ocupan los falsos dioses. Y voy a empezar por el final. Tenemos un Bolsonaro en el gobierno de Brasil que se está cobrando de a miles los cuerpos, justamente porque la militancia política descuidó un discurso que es el discurso de los pastores. Y en las grandes ciudades la política está secularizada, pero cuando uno viaja al interior, la voz de los pastores es muy fuerte, es realmente una autoridad. Y eso es un lugar que ha quedado vacío de aquellos que se dedican a la formación política, a la militancia. Entonces, ocuparse de la teología hoy no es hacer catequesis o tener que convertirse en un creyente. Eso es algo que podemos hablar en otro contexto. Pero sí me parece que es importante ver qué dice la teología respecto de cómo entronar y desentronar dioses. Porque si hay alguien que sabe cómo desacralizar, es un teólogo. Y si hay alguien que sabe cómo funciona la fe, además de los economistas, están los teólogos. Y todos estos sistemas que falsamente se les dice populistas, que es una manera edulcorada de llamar en el siglo XXI a lo que en el siglo XX se llamaban fascismos. Hoy se habla de populismos de izquierda y de derecha, y con eso se diluye la responsabilidad criminal de las posiciones fascistas. Y eso funciona justamente porque hay una sacralidad de lo que nosotros llamamos, desde el punto de vista no solamente del catolicismo, sino de las tres religiones monoteístas, es la sacralidad de poner en el lugar de Dios aquello que no es un Dios. Y el error
de la secularización, no de la secularidad de la política, porque los primeros que sacan a Dios de la política son los cristianos. El cristianismo nace justamente para dejar el trono vacío, para sacar a Dios de la tierra, ponerlo en otro lado y no permitir que ningún mortal se siente en el trono divino. La teología nace para criticar a las religiones en su funcionalidad a los fines de un Estado que precisamente esclavizaba y no liberaba. Entonces es muy importante entender la posición de la teología históricamente respecto de la política. Por supuesto que todos los que se han dedicado a la teología política, que en Argentina hubo grandes nombres, uno de ellos de la Universidad Pública, Jorge Dotti, por ejemplo, ¿verdad? Y el mismo Laclau, con quien he trabajado. Y justamente me convoca por teóloga, no por politóloga, ni por psicoanalista, porque lo que más se conoce de Laclau en la Argentina es la interpretación a partir de Lacan, ¿no? Y ha sido muy tomado por los psicólogos, pero hay toda una importancia a la lectura de Laclau a partir de la teología. Y de esto me gustaría hablar, no de Laclau, sino del Papa, pero hay un concepto que me parece importante y es el concepto de unidad, y el concepto de representación, y el concepto de vacío. Estamos en una crisis que finalmente y siempre es una crisis de representatividad, que después va a tener consecuencias económicas y consecuencias sanitarias, y también de una manera falaz se dice que esta crisis la provoca el coronavirus 19. El coronavirus 19 es apenas un detonante de una crisis que tiene, como dice el Papa, en una encíclica que se conoce como Laudato Si, que tiene una raíz humana. Y esa raíz humana es haber permitido un sistema de relaciones egoístas que termina matando en lugar de salvando. Entonces, lo primero que hay que despejar, si hago uso de mi profesión teológica, es que no hay dioses verdaderos que castiguen a los hombres. Es decir, no hay ninguna religión que piense en la idea de un Dios como castigador. El Dios de las religiones monoteístas es un Dios que liberó al pueblo de Egipto, es un Dios que salva para el Islam y es un Dios que salva para el cristianismo. Entonces, esta pandemia no es un castigo de los dioses. Y los cuerpos que caen no es porque hicieron las cosas mal. Ninguna religión sostiene eso, ninguna. Y curiosamente, mientras el mundo supuestamente secularizado, porque si llegamos a esta situación es porque hubo demasiada fe y poca razón. Hubo demasiada fe en un sistema que ofrecía lo que no podía sostener, como un seductor mentiroso. Me encanta poner ese ejemplo. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, en el peor de los círculos, pone a los seductores. Son los peores, porque son los que me venden un mundo maravilloso, caigo en la tentación y luego me mata, ¿no? Entonces hay una seducción del sistema que captó la fe de la gente. La gente creyó en este sistema y sigue creyendo hasta el día de hoy. Y justamente lo que está haciendo este Papa, algo que no están haciendo los jefes de Estado, es poner en valor la vida. Miren cómo se habla en el lenguaje cotidiano. Se habla del mercado de valores y el costo del trabajo. Fíjense, un mercado de valores. O sea, el dinero es un valor y el trabajo es un costo. Y lo que está haciendo este Papa es poner en valor la vida. Claro, esta palabra en el contexto argentino y también español, donde al mismo tiempo esta pandemia cae en un debate por el tema de la eutanasia, el aborto, etcétera, entonces también causa una reacción por parte de la gente. ¿Qué es poner en valor la vida? La vida desaparece de la escala de valores. Desaparece de la escala de valores. Los cuerpos de los trabajadores no valen nada. Todos aquellos que hemos estudiado la teoría del valor entendemos de lo que estoy hablando. El cuerpo de un trabajador valía, se podía vender como una mercancía,
cuando había trabajo, al menos en condiciones de explotación, pero algún valor tenía ese cuerpo. En un mundo donde el trabajo desaparece y los trabajadores se convierten en descartados, los cuerpos no valen nada. Hay que poner nuevamente en valor. Hay que poner en valor. ¿Y qué es poner en valor? Poner en valor es meter en una relación. ¿No? Vale. Hoy leía un texto que decía, uno sabe si realmente es exitoso, o sea, termina de aprobar todas las materias cuando el mercado lo contrata. Es decir, el último examen es poner en valor mi conocimiento. Hasta que el mercado no paga por eso, no aprobé. ¿Y qué es poner en valor? Bueno, es el reconocimiento del capitalismo que se mide en dinero. Es un reconocimiento, el dinero no es más que la representación de una relación, ¿verdad? Y justamente en esta relación los cuerpos quedaron afuera. No valen nada. No valen nada. Vemos como de a miles, de a 100.000 se van a contar los muertos en los países que priorizaron la acumulación de la renta a salvar la vida de los pobres. Porque el día que abran la pandemia, los cuerpos que se van a amontonar en los medios de comunicación son los de los trabajadores. Lo de los trabajadores de servicio, lo de los trabajadores de los segmentos que están peor pagos. Esos son los que van a perder la vida. Yo no sé, espero que alguien de los que nos está escuchando haya viajado últimamente en un tren a las 5 de la tarde o en un colectivo. Y si no lo hizo, lo invito a que haga la excursión, aunque sea mirando un video. La gente viaja una adentro de la otra prácticamente. ¿Ustedes saben lo que es abrir el trabajo en esas condiciones? Eso pasó. Pasó en los países que priorizaron la economía a la vida. Que también es una falacia exponer esa diferencia, porque la vida es economía. La vida es un permanente administrar recursos comunes. Por eso el Papa habla de la casa común. La relación económica no es acumular la renta de manera exponencial y desmedida al costo de las vidas. La economía es la administración de los bienes comunes, de manera creativa. Por eso se está luchando incorporar la idea del trabajo como cuidado. Sin embargo, también se planta esta falsa diferencia entre economía y vida. No es así. En todo caso, habría que decir entre capitalismo y vida, entre un neocapitalismo, entre un sistema financiero, pero no entre economía y vida, porque efectivamente es verdad que sin economía no hay vida. Y la gente está cayendo porque quedó fuera de la economía. Justamente los cuerpos, y el tema de los cuerpos no es menor. En mi caso, pertenezco a una de las 3 religiones, o soy teóloga de una de las 3 religiones monoteístas, cuyo Dios se encarna. Y esto no es un tema menor, porque hay un falso cristianismo, que en realidad es un neoplatonismo que anda dando vuelta por allí, donde dice que los cristianos creen que el cuerpo es malo, que es principio de todo pecado y que hay que despegar el alma del cuerpo y pues eso no es así, eso es el neoplatonismo. El cristianismo es todo lo contrario, es una religión donde el Dios de esta religión se mete en un cuerpo, se encarna. El cuerpo está valorizado por el cristianismo, más que en cualquier otra religión. Hay una valoración del cuerpo. El cuerpo es un principio de salvación. Para este esquema de teología cristiana, hay un Dios que se encarna y ese cuerpo redime, ese cuerpo salva, ¿verdad? Es una salvación. Y a mí me gustaría, para entrar en concreto con lo que quiero decir, bueno, antes hablar del Estado, porque el Estado, otro tema que aparece ahora, antes de ir a lo que propone el Papa, ¿no? El Estado ahora aparece en su función más primaria, que es la administración de los bienes y los cuerpos, ¿verdad? Es decir, estamos todos adentro, porque con mi cuerpo evidentemente no hago lo que quiero. Tengo que estar encerrado en mi casa. Esto molesta mucho, porque para algunos es un límite a la infinita posibilidad que cree que tiene su cuerpo.
¿no? Hay límites para los cuerpos. El Estado, cuando quiere, me deja cruzar una frontera y cuando quiere no me deja cruzar una frontera. Todos los que pasamos por una frontera con un pasaporte alguna vez, sabemos que mi cuerpo, si quiere el Estado lo deja salir y si quiere no lo deja salir. Eso puede ser bueno o malo, eso es otro campo, es un juicio de valor, pero hay una realidad de que quién va a controlar esos cuerpos, ¿no? Y este Estado, que ahora controla los cuerpos en el mundo, no es una idea del presidente argentino, y los cuerpos están encerrados, y también controla los bienes, porque puede abrir o cerrar la canilla de la producción y la economía, hay algo que se le escapa, y es que justamente todos esos cuerpos que habían salido de la escala de valores, que no tenían ningún valor, porque estaban descartados de esta relación, de este sistema de relación que es el actual sistema de capitalismo financiero, todos estos cuerpos que estaban invisibilizados, ahora aparecen, como diría Zizek, de manera obscena, mostrando su miseria. Porque mientras los cuerpos de los incluidos están bajo techo, los cuerpos de los pobres están sin techo y aparecen exhibidos de manera absoluta en la calle, vivos o muertos, como en Guayaquil, tristemente, transportados en camiones frigoríficos. Los cuerpos empiezan a aparecer. Los cuerpos cuentan. Y en el cuerpo se siente la amenaza de muerte. Entonces, cuando yo digo hay que volver a poner la vida en valor, es porque la vida dejó de estar puesta. O sea, no hay valor para la vida. No puede ser que se priorice la acumulación de la renta a los miles de muertos que puede causar la apertura de una pandemia si no están las condiciones dadas. La vida no está puesta en valor. Y este Papa, el día de Pascua, fíjense, en el medio de la Pascua, no fue el día de Pascua, pero la Pascua, tanto para el judaísmo como para el cristianismo, lo que representa es el paso, ¿eh? El paso de los cuerpos. Los cuerpos judíos que salen de la esclavitud de Egipto y los cuerpos de, en el caso del cristianismo, del Dios que se hace hombre y con su cuerpo pasa de la vida a la muerte y de la muerte a la vida. En ambos casos hay un paso, hay un pasaje, hay que pasar de un lado al otro con un cuerpo, hay que mover un cuerpo. Bueno, entre paréntesis, ahora estamos en una situación virtual, donde los cuerpos, ¿dónde están? Estamos en un nuevo terreno, ¿verdad? Esto de la virtualidad, este salto tecnológico, da origen a una nueva reterritorialidad. Tenemos que pensar nuevamente la Tierra. Tenemos que convertirnos a un nuevo sistema. Entonces, esa Pascua, el Papa sale solo, saca el cuerpo de él y lo que nosotros en el cristianismo llamamos el Santísimo, ¿no? O sea, sale con el sacramento y sale a dar una bendición. Saca el cuerpo, él saca su cuerpo y el mensaje que da es nadie se salva solo. Está pidiendo la salvación de los cuerpos. Una semana después, el Papa, el 1 de mayo, manda una carta a los movimientos sociales. Y en la carta a los movimientos sociales les dice que tienen que pedir un salario universal. Les dice, pongan el cuerpo, salgan a poner el cuerpo como un solo ejército sin armas y pidan un salario universal. El Papa no salió a hablarle a los grandes poderosos y decirles que repartan la renta, o eso hubiese sido, en los términos del cacerolazo de ayer, eso hubiese sido comunista. Pues no, el Papa le dice, vayan y pidan un salario universal. Eso es poner el cuerpo en valor.
está poniendo el cuerpo de los trabajadores de vuelta sobre la mesa. Lo está, diría Laclau, lo está metiendo en la cadena equivalencial, porque la equivalencia es una relación. Lo meto de vuelta en el discurso. Pidan un salario universal. Y uno diría, qué curioso, ¿no? Los más reaccionarios dicen, bueno, este papa no hace religión, está haciendo política. Toda la perorata que acabo de decir de la encarnación y del cruce del Mar Rojo es para despejar esa mala interpretación. En la teología y en cristianismo nacen para defender a los cuerpos y sacar a Dios de la política y justamente poner en ese lugar al hombre, ¿no? Al hombre. Ahora, el Papa, siguiendo esa lógica cristiana del cuerpo, pone en valor al cuerpo, un salario, por un lado. Por otro lado, unos días después, en una revista que se llama Vida Nueva, publica una columna. Y en esa columna, un artículo podríamos decir, el Papa dice, ojalá se revele el alma de los pueblos como un solo pueblo. Ojalá se revele el alma de los pobres como un solo pueblo. Tercero, ayer a la mañana da un discurso, su homilía, perdón, en la misa de Santa Marta, como todos los días, y habla de la historia de la salvación. Dice, la historia de la salvación es de un pueblo. Fíjense, empezó diciendo, nadie se salva solo. Está hablando de salvarse en un momento donde tenemos una amenaza de muerte. Después veremos quién es ese enemigo. El objetivo no lo tengo que pensar, me tengo que salvar. No hay que discernir ni pensar nada. El objetivo está dado. Tengo una amenaza de muerte. Tenemos que salvarnos. Pide un salario, pone en valor los cuerpos. Dice, ojalá el alma de esos pueblos se revele como un pueblo. Es la unidad. Lo que salva es la unidad. Y ese pueblo es un pueblo, dice él, que tiene una historia. En la salvación, nadie se salva solo. Uno se salva en un pueblo, en una trayectoria, en una pertenencia a un pueblo. Hay una memoria, dice. Hay una memoria de un pueblo. O nos juntamos todos o nos hundimos en la misma barca, dice el Papa. Y para hacerlo más terrible, a los ojos de aquellos que se horrorizan, dice, el pueblo tiene olfato de la fe. Tiene un olfato de la fe que lo hace infalible. Para los que saben algo de los concilios, ustedes saben que el Concilio Vaticano I se declara la infalibilidad del Papa en su pelea contra el liberalismo, ¿verdad? Sin embargo, miren, este Papa está diciendo el pueblo es infalible. O sea, hay un saber en el pueblo. Y voy a empezar por el final y voy a volver a la unidad. Hoy en día, el único jefe de Estado que armó una comisión para pensar ya la salida de la pandemia es el Papa Francisco. Olvidémonos de que es un líder religioso. Armó una comisión internacional, no necesariamente con católicos, interdisciplinaria, que está alimentada por un grupo de organizaciones internacionales y esas organizaciones por un grupo de equipos de investigación, donde una vez por semana se manda información concreta de qué hacer. ¿Qué hacer? La pregunta política por excelencia, ¿verdad? Y ¿saben quiénes tienen algo para aportar? Los pueblos latinoamericanos. Y uno diría, ¿cómo los pueblos latinoamericanos vamos a enseñar a Europa, a los países del norte, cómo salir de una crisis económica? Nosotros, que estamos endeudados de una manera horripilante. Bueno, pero hay algo que tienen los pueblos latinoamericanos que no tienen los países del primer mundo. ¿Y saben qué es? El saber hacer sobrevivir un cuerpo hasta el día siguiente con menos de medio centavo de dólar.
Eso parece una tontera, pero no lo es. Si hay un pueblo que sabe cómo sobrevivir sin dinero, sin servicios, sin medicamentos, sin títulos académicos, sin apellidos, sin tierra, sin techo y sin trabajo, es el pueblo latinoamericano. Latinoamérica es el continente que tiene la mayor amplitud en la desigualdad económica. Hay continentes más pobres, pero no más desiguales como el nuestro. ¿Y cómo hace o qué saber tiene ese pueblo? Tiene el saber que da justamente la necesidad. No es el saber científico, sino que es el saber de lo que llamamos en teología la sapiencia, ¿verdad? Hay un saber que se dice de otra manera. ¿Y ese saber de dónde le viene al pueblo? O, en definitiva, si tuviéramos que definir en qué consiste ese saber tiene que ver con la capacidad de organizarse. Es un pueblo que sobrevive porque sabe organizarse. El Papa dijo, los pobres piensan, se organizan y hacen. Piensan, se organizan y hacen, les dijo a los movimientos sociales, algo que los líderes de los movimientos sociales argentinos han repetido en muchas oportunidades. Entonces, hay un saber en el pueblo que es el saber sobrevivir, porque en ese pueblo la vida está puesta en valor y el cuerpo está puesto en valor. Hay un saber y es el saber de la comunidad de cómo organizarse. Entonces, cuando el Papa habla de unidad, y él tiene esos famosos principios, ¿no? El todo es superior a la parte, la unidad es superior al conflicto. ¿De qué unidad está hablando? Pues lo dice en todos los 4 discursos que acabo de mencionar. Nadie se salva solo. O sea, la unidad es la unidad del pueblo. Si quieren salvarse, tienen que pertenecer a un pueblo. Tienen que unirse como pueblo y poner el cuerpo en valor y reclamar un salario universal. La unidad. La unidad salva. La unidad es lo que va a salvar. Y solo cuando hay una comunidad que se organiza, aparece un pueblo. Laclau decía, el pueblo aparece en un momento, el momento de la decisión. No hay pueblo todo el tiempo. ¿Cuándo hay pueblo? Cuando saca el cuerpo a la calle. El cuerpo no puede ser representado, el pueblo no puede ser representado por nadie. El pueblo está presente. Es un cuerpo vivo. Es un cuerpo vivo. Es quien mueve el cuerpo. Es el modo que tiene de aclamar y reclamar y constituirse. Es mover su cuerpo. Es estar en la Plaza de Mayo. Es hacer una procesión a Guadalupe o a Caucupé o a Luján. Es un cuerpo vivo que se junta y toma en ese momento la decisión. ¿Cuál es la decisión? La decisión de unirse, nada más. Toma la decisión de ser uno, de ser uno. Eso es la unidad, ¿no? Había un texto de un famoso, de un famoso teólogo justamente que la afirmación es hay uno, hay uno. Hay uno y no hay muchos. Es decir, los que creemos en los dioses, en la religión monoteísta, el Dios es uno. Y los que creemos en esa religión decimos, hay uno. No hay muchos. Los muchos dioses, es falso. No son dioses, son ídolos. La multiplicidad son ídolos. Lo verdadero es uno, hay uno. La multiplicidad no es algo que existe. Entonces el pueblo es la unidad. Hay un pueblo cuando hay unidad. ¿Y cuándo hay unidad? Cuando tomó la decisión de sacar sus cuerpos, de hacerse presente. El cuerpo, el pueblo es algo vivo, es algo vivo. El Papa saca un documento que se llama Cristo vive. Y lo invito a que lo lean, aunque no sean creyentes ni practicantes, porque aparece ahí clarita la importancia de un cuerpo. Los cuerpos son cuerpos vivos. Vivos. La unidad, dice el Papa, lo que salva es la unidad. Lo que salva es la unidad.
Y en el medio de todo esto, y un poco quizás estoy excedida voy a mirar el horario, pero no quiero excederme demasiado. En el medio de toda esta pandemia, también el Papa hace algo. Bueno, las tres cosas que hace es primero poner el cuerpo, llamar a la unidad. Es el único que da medidas inmediatas, pedir un salario universal ya y armar una comisión internacional interdisciplinaria y ecuménica para pensar la pandemia. Pero además hace un gesto muy político, una decisión soberana, que es la de trazar la frontera. Trazar la frontera. ¿Quién es el amigo o enemigo? Ah, esto es maravilloso, porque todo el mundo habla de esto, pero no todo el mundo lo sabe. ¿Quién es el amigo y quién es el enemigo? Se entiende mejor leyendo el Antiguo Testamento que a Carl Schmitt, que además lo explica siguiendo el Antiguo Testamento, pero los que explican a Carl Schmitt no lo tienen muy claro, justamente porque se ignora la teología como una disciplina general, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, en el Génesis, aparecen dos hermanos y uno mata al otro, ¿no? Y es curioso porque el que mata, el asesino, es el que más recibió. Es al que el padre le dio todo. Pero un día el padre le dio un poquito al otro, ¿no? También para que no se muera. Y el que tenía todo se puso loco y lo mató. Porque la gente no sabe por qué mató Caín y Abel. Lo mató. Entonces Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y él le dice, no sé. ¿Qué soy acaso el guardián de mi hermano yo? ¿Qué tengo que ver? Bueno, fíjense, el enemigo es el hermano. Abel muere porque lo mata Caín. Mi enemigo, ahí, es mi hermano. ¿Qué significa esto? Que si mi hermano es mi enemigo, estoy mal. Mi hermano nunca puede ser mi enemigo. Si yo creo que mi hermano es mi enemigo, tengo un problemita. Mi enemigo es quien no es mi hermano. Y en la concepción judío-cristiana, mi hermanos son todos los seres humanos, o sea, toda la especie. Por lo tanto, si hay un enemigo, no es humano, está afuera. Antes pensábamos que nos iban a atacar los extraterrestres, ¿no? Que iba a estar toda la humanidad unida en contra de un enemigo extraterrestre. Inhumano, porque el verdadero enemigo tiene que ser inhumano, porque si es mi hermano, no puede ser mi enemigo, porque si lo considero mi enemigo, lo asesino, el caso de Caín y Abel. Entonces, todo aquel que cree que su hermano es un enemigo, está criminalizando a su hermano. Por lo tanto, hay que tener muy en claro quién es el enemigo. Uno no se puede confundir en eso. Y el Papa, como buen jesuita y cristiano, lo tiene clarísimo. Y traza esta frontera. El enemigo no es humano, no es persona. ¿Es el coronavirus que no es persona y que no está vivo? No, es un sistema, dice el Papa. El enemigo no es un empresario malo. El enemigo es un sistema donde las relaciones están enfermas y donde lo que se pone en valor no es la vida, sino una mala representación de la vida. Entonces el Papa traza esta frontera es la frontera política, y dice, de acá para adentro somos todos amigos. Tenemos conflictos, por eso él habla de unidad en la diferencia. Algunos serán de arriba, otros de abajo, unos de River, otros de Boca, pero estamos todos del mismo lado. Si hay un enemigo, está afuera. Esta humanidad se va a salvar si logra la unidad. Es decir, nadie se salva solo, pero esta unidad implica entender, primero, cuál es la frontera que habría que trazar entre quiénes son los verdaderos amigos o enemigos, y dejar de pensar que mi hermano es mi enemigo. El enemigo es un sistema que hoy la crisis ecológica nos está mostrando que mata a todos, porque si viene un tsunami, mueren los pobres y los ricos. Y si me contagio de coronavirus, mueren los pobres y los ricos. Entonces, las crisis, los momentos límites, muestran bien quiénes son esos verdaderos enemigos. Yo creo que el Papa, como jefe de Estado, y con esto termino, es interesante ver cómo ha ocupado este lugar de soberano, cómo se ha hecho cargo de los cuerpos y de los bienes, cómo ha salido al mismo tiempo a hacer un ritual religioso,
como fue el acto de la Plaza San Pedro, inmediatamente mandar una carta a los movimientos sociales para que reclamen un salario universal, llamar a una comisión internacional y ayer a la mañana decir que el pueblo es infalible y si quieren saber cómo salir de esta crisis, escuchen. ¿Y por qué es infalible? Porque es un pueblo que solo sabe que se salva justamente cuando se organiza, cuando una comunidad no es una comunidad de individuos, sino que pasa a convertirse en una comunidad política y asume esta posición de sujeto. Bueno, gracias y empecemos un diálogo quizás. Sí, Emilio, yo tengo una pregunta. Tengo muchísimas, pero bueno, voy a ser muy breve porque calculo que todo el mundo también va a querer preguntar. Pero arranco con algo. En realidad, no es que la relación entre teología y política sea una religión nueva que nunca haya tenido alguna expresión o alguna respuesta, y menos desde América Latina. Yo en este momento puedo recordar dos que creo que fueron muy significativas. No sé si ya está bien como lo voy a denominar, o me dices corregime porque son las que sabes, sos teólogas o no. Digamos que fueron dos propuestas o dos proyectos teológico-político. Uno fue la teología de la liberación en la década de los 70, y otro fue lo que es un proyecto que surge del catolicismo, porque en realidad los sacerdotes y los teólogos latinoamericanos provenían del catolicismo. Y otro es lo que hoy se conoce como la teología, digamos, conservadora, de derecha, que proviene del evangelismo, originariamente del evangelismo norteamericano, y que eso es lo que representa todo el movimiento evangelista latinoamericano, que está emparentado con el neoliberalismo. Esto es lo que de alguna manera emerge apoyando, digamos, Bolsonaro, ¿sí? Y que en algunos otros países latinoamericanos también tiene un fuerte arraigo. Yo tuve la oportunidad de visitar algunas veces América Central y el movimiento evangelista en todas sus distintas expresiones de digamos, propuestas, y que también es fuerte en Bolivia y se está haciendo fuerte también en la República Argentina, también tiene un proyecto teológico político. El Papa, no precisamente desde el catolicismo, pero sí desde el protestantismo. El Papa Francisco está llevando adelante una nueva propuesta teológica política, digamos, también muy significativa. La pregunta es, esta propuesta tiene obviamente mucha gente con la que no está de acuerdo, tanto en el interior de la Iglesia Católica, creo que se nota, como también por parte de muchos poderes y muchos sectores políticos a nivel mundial. Sin embargo, es una propuesta que está creciendo y está avanzando, digamos, y particularmente en América Latina, porque finalmente Francisco es un papa argentino y es latinoamericano, y se le nota. De modo tal, eso habla muy bien de América Latina, porque tiene una gran capacidad de producir pensamiento nuevo. ¿Qué perspectiva vos ves de todo esto? ¿Cómo está, digamos, este debate teológico, político, tanto al interior de la Iglesia como en la periferia? En mi opinión, el Papa dio un paso más adelante en el terreno de lo teológico político, porque a veces se confunde la ética con la teología política. Es decir, yo podría hacer un juicio ético, moral, sobre lo que está pasando en el sistema económico actual. Pero otra cosa es hacer teología política, porque hacer teología política es cuestionar los fundamentos sobre los cuales se sostiene el sistema. Y el Papa fue de lleno a eso en todos sus documentos, ¿no? Él no está diciendo sean mejores empresarios, repartan más la plata, está diciendo este sistema mata. Están adorando falsos dioses, eso es distinto, eso es hacer realmente teología política, es cuestionar las bases del sistema, de un sistema que se sostiene sobre la fe.
Es un error pensar que está secularizada la cultura. La gente pone el dinero en el banco pensando que se lo van a devolver. Es un acto de fe. Compra acciones esperando que nunca van a caer. ¿Usted vio cuánto sale el barril de petróleo hoy? Nada, nada. Las empresas valen menos de la mitad. Todas no. Las empresas, el Nasdaq está subiendo y va a tener su mejor año en el 2020. Al mismo tiempo que van millones de personas a la calle, por día se están contratando hoy miles de personas. Se están vendiendo software para contratar personas, porque no dan abasto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Este sistema no se va a caer porque hay una pandemia. No se va a caer. No se va a caer. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los fundamentalismos? Primero, que en mi opinión los fundamentalismos no son solo evangélicos. Y quizás son menos evangélicos y hay mucho católico. El Papa hoy, ayer dijo, el cristianismo no es una doctrina, el cristianismo no es una ética, el cristianismo no es una élite, el cristianismo es pertenecer a un pueblo, nada más. El Papa llama pelagianos a los que abusan de esto. Entonces, el catolicismo tiene mucho que ver con el fundamentalismo. Este es un país católico, católico en la cantidad de gente. Fortunato Malibachi me podría corregir con precisión, pero son muchos los católicos que hoy no quieren pagarle el sueldo a los trabajadores porque no están poniendo el cuerpo para trabajar. Mucha gente que está percibiendo el salario, como yo misma, porque la universidad me sigue pagando, pero no le quieren pagar a su empleada porque no viene a trabajar. Y si le van a tener que seguir pagando el sueldo, que ponga el cuerpo, que se suba al sarmiento y se contagie. Mire, eso no son evangélicos, son católicos. Entonces, esta posición de evangélico, además no todos los evangélicos, ¿no? Porque hay muchos pastores que están trabajando hoy a la par de los curas villeros. También hay que despegar las generalizaciones. Yo no hablaría de evangélicos, hablaría de todos aquellos que hacen un abuso moral de la religión. Ponen a la religión en la policía del sistema, cuando en realidad es, como bien se mencionó, un elemento de liberación, como lo han llevado adelante John Sobrino, Ellacuría, los vivos y muertos teólogos de Latinoamérica, e incluso los teólogos del pueblo, ¿no? Que también son una parte de esa teología. La teología está siempre. Hay teologías buenas y teologías malas. Un sistema como este no se puede sostener si no hay un sistema teológico atrás. Y eso es lo que el Papa está cuestionando. Dejen de creer a estos mentirosos. Llámenlos por su nombre, dice en el último documento Amada Amazonia. Son criminales. Llámenlos por su nombre. Le dice a los trabajadores, indígnense, no naturalicen la pobreza. Bueno, esa es otra teología, ¿no? Está la teología de la moral sexual y está la teología de la liberación. Emilce, acá sí. No sé, Gustavo, si vos querés hacer alguna otra pregunta. Yo porque tengo una pregunta del público para aprovechar. No, dale con el público mejor, así le permitimos a todos participar, por supuesto. Dale. Pregunta acá Oscar Lupori. Dice, este sistema mundo tiene aún mucho poder. El pueblo para liberarse de esta opresión necesita gestos de poder y esa unidad con organización tiene que ver con esto. Y pregunta a Emilce si podrías ampliar cómo juega el poder además del saber, ¿no? Vos habías hablado, Emilce, de la cuestión del saber que tiene América Latina y entiendo que la pregunta iría hacia ese lado. ¿Cómo juega el poder, la organización de estos pueblos? El poder está justamente ahí, cuando el Papa llama permanentemente a la unidad. Fuera de la unidad no hay nada. O sea, esto parece difícil de entender la frase, hay uno. Cuando uno dice hay uno, lo que está diciendo es que donde no hay uno, donde no hay unidad, no hay nada. O nos unimos todos o el barco se hunde, ¿no? Se dice de manera... El poder está ahí, el poder está en este pueblo que puede constituirse en sujeto,
que puede poner el cuerpo y es un modo distinto de hablar, ¿no? Es difícil entender por qué en Latinoamérica los pueblos salen a la calle, porque los países donde tienen un sistema liberal más aceitado, con economías industriales avanzadas, el mecanismo de legitimación se da simplemente con el voto, ¿no? El voto, el referéndum, pero en Latinoamérica el voto, el pueblo vota, va y vota, ¿no? Si pone el día de que hay que votar el voto, pero la legitimidad la da de otra manera, sale a la calle. Y este mecanismo se llama gloria, se llama glorificar, aclamar. Ave César, alabado seas, laudato si significa eso, no te mueras nunca, evita santa, son formas de aclamar, o sea, en la relación, el pueblo entabla una relación, y ahí está la fuerza del pueblo, el pueblo en la calle, el pueblo aclamando, ¿no? Ese es el poder de la unidad, es la unidad. En el sentido, hay otras teorías, ¿no? Podemos, acá estoy rodeada de libros, pero si me preguntan en cuanto a esta idea que tiene el Papa, bueno, el poder es el poder de la unidad, pero la unidad no en el sentido de los totalitarismos, en el sentido de unidades absolutas y cerradas, sino en el sentido de totalidades abiertas, unidades que se dan en un momento, decía Laclau. Y también dice la teología, es un momento. El pueblo se organiza y se une un momento ante una amenaza, ¿no? Después hay una relación de tensión, hay conflictos, hay reclamos, hay divisiones, no es una unidad que aniquila la diferencia. Al contrario, es un diálogo con el otro, un diálogo que es un diálogo hostil muchas veces, es un diálogo de adversarios, es un diálogo de reclamos, pero justamente tiene que haber esa unidad en la diferencia para que aparezca pueblo, ¿no? En el sentido, más bien que lo explicaría Laclau, pero que aparece claramente, me da la impresión en el peronismo, ¿verdad? Acá hay gente que sabe mucho del peronismo más que yo, y creo que el peronismo de alguna manera intentó, siempre comentábamos con un colega la representación del escudo peronista, ¿no? Estas dos manos entre el de arriba y el de abajo, unas manos que están en desnivel y que están marcando justamente la unidad en la diferencia, cómo sentarnos a dialogar y cómo no considerar al otro el gran enemigo, sino alguien que, bueno, que estoy en conflicto. Es la conciliación de los opuestos, lo llamaba Guardini, ¿no? Y también Metol Ferré. A ver, no sé, Gustavo, si vos tenés alguna otra, si no alguna que se me ocurre a mí, una pregunta por algo que veníamos hablando en las pasadas charlas, específicamente la conferencia, la charla que hicimos con Daniel Santoro, por algo que viene rondando en toda tu conversación, Emilce, en relación a la cuestión del salario universal, a la cuestión del trabajo, los cuerpos y el alimento. En este contexto donde, vos decías, de virtualidad y de pandemia, de cuarentena, el cuerpo está retirado. ¿Qué pasa con la relación ahí? Y lo que decías también de esto de no pagarle a tal o cual el salario porque no viene a trabajar. Y pensando en lo del salario universal, ahí hay todo un replanteo de toda una gran tradición que es unir la cuestión del trabajo a la reproducción de la vida. El salario universal y todos estos reclamos que están emergiendo y apareciendo ponen en tensión esta relación porque plantea la posibilidad de reproducir la vida por fuera también de la relación salarial tradicional, lo que nos genera un conjunto de problemas para las estructuras políticas, económicas, mentales y de creencias, ¿no?, que han permeado en toda nuestra cultura. ¿Cómo hacer para plantear nuevas formas de vida que no necesariamente vayan de la mano de la relación salarial, de la relación de trabajo tradicional? Hay un proyecto de la Organización Internacional del Trabajo que se llama El Futuro del Trabajo, es una comisión mundial, y esta comisión reacciona también a posteriori de la Laudato Si,
Entonces se arma un grupo de investigación entre la Organización Internacional del Trabajo y la Oficina del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral del Vaticano. El proyecto se llama El futuro del trabajo después de Laudato Si. Porque al principio se pensaba que frente a un cambio tecnológico había que capacitar a la gente rápidamente, ¿no? La gente tiene que aprender a manejar máquinas, computación, y la máquina era la mala, ¿no? La máquina era la que le había sacado el trabajo al hombre. Bueno, si uno lee a E.P. Thompson, él cuando cuenta en la formación de la clase obrera, él cuenta que al comienzo de la era industrial, los trabajadores se organizaban y salían de noche a romper telares, porque creían que los telares les sacaban el trabajo. Y acá pasó lo mismo al comienzo, pensaban que era, y todavía hay muchas personas importantes que lo siguen diciendo, ¿no? Es la tecnología la que le sacó trabajo al hombre. Yo doy un ejemplo cotidiano. Gracias a que tengo un lavasecarropas, un lavaplatos, una aspiradora que anda a control remoto por mi casa, yo estoy hablando acá con ustedes y leyendo y escribiendo papers. A mí la máquina me alivió el trabajo. Entonces, ¿qué hacemos con todos los que quedaron afuera? Hay un montón de cosas que hacer, y de hecho las hacen, porque esos cuerpos siempre estuvieron en la calle, como Viernes en la historia de Robinson Crusoe. Viernes estuvo siempre en la vida de Robinson Crusoe, solo que Robinson no lo vio hasta el último día, cuando tenía que empujar la barca para llegar a Europa. Los que leyeron esta historia saben de lo que hablo. Estos cuerpos estuvieron siempre en la calle, solo que ahora se retiraron todos los otros cuerpos y quedaron ellos solos. ¿Y esos cuerpos por qué sobreviven? Porque hacen un trabajo. Y este trabajo que ve la Comisión Mundial es los trabajos del cuidado. Lo que pasa es que esos trabajos no están pagos, porque se considera que no son trabajos productivos. Entonces, lo que se termina es el modo de empleo asalariado, pero no el trabajo, porque el que no trabaja no sobrevive hasta el día siguiente. Todos algo hacemos, algunos dan clases, otros venden droga, otros se prostituyen y otros viven de la renta. ¿Y esos no trabajan? Bueno, consiguieron que el dinero trabaje por ellos. Vieron que hay una frase linda, puse la plata a trabajar. Y me encanta esa frase, ¿no? La gente, está todo dicho en el vocabulario, puse la plata a trabajar. Alguien trabaja por mí. O trabaja un humano, o creo que la plata trabaja por mí, que siempre es un humano el que trabaja por mí. Pero bueno, entonces la idea es cómo convertir estos trabajos que no se pagan en trabajos rentados. Y lo que se llama remunerados en realidad, ¿no? Y a eso se llama el trabajo del cuidado. Hay que pensar otra idea de trabajo. O sea, el salario universal no significa que yo tengo que conseguir plata para que vaya a limpiar letrinas, porque eso es lo que le gustaría a la gente, ver a los cuerpos limpiando letrinas por menos de $1 al día. Pero ¿qué pasa si yo le pago una renta porque aprenda a tocar un violín? Porque eso hacemos con los sectores medios. Son las becas universitarias y del CONICET. ¿Por qué le podemos becar a alguien del sector medio para que lea Maquiavelo durante 40 años y no le puedo dar una beca a un chico del conurbano para que aprenda a tocar el órgano y haga una cumbia o un rap? Y acá no estoy hablando de los fundamentalistas evangélicos, ni tampoco estoy hablando de los asquerosos capitalistas. Estoy hablando de muchas personas que se supone que tienen posiciones progresistas. Entonces, la idea del trabajo del cuidado la tenemos que digerir todos. Porque es muy fácil decir, ayuden a los pobres. Y los otros dicen, y sí, ¿de dónde va a sacar la plata? Alguien me puso el otro día, ¿y vos de dónde vas a sacar la plata para pagar ese salario? Bueno, es un cambio de cultura. Por eso el Papa dice que hay que cambiar la cultura, hay que hacer una conversión. Este nuevo sistema en el que estamos es un sistema que tiene un nuevo territorio, que es el virtual. No es verdad que están cayendo todos los negocios. Siempre hay un botín para llevarse. Hay que verlo. Parece que ya no pasa más por el petróleo. Ustedes saben que las empresas, las familias árabes empezaron a cotizar sus empresas en bolsa hace ya un año cuando sabían que ya el petróleo no iba a valer nada. No crean que el petróleo cae porque ahora hay un coronavirus, pero esto lo explicará mejor algún economista. Hay un botín, hay gente que está ganando dinero con todo esto. Entonces,
Se trata de entender esta nueva lógica, hacer una conversión y entender el trabajo como cuidado, con los ejemplos que le di, como dijo Gustavo cuando me presentó, dice cosas inconvenientes. Bueno, es lo que veo todos los días y muchas las vivo también yo. Entonces creo que pensar el Papa está haciendo mucho por pensar el futuro del trabajo como trabajo de cuidado. Por eso habla de cuidar la casa común. Los hombres somos creadores y cuidadores de la casa común, eso es el Génesis. Te creo un mundo para vos, pero tenés que cuidarlo. Y eso da trabajo, dice. Es trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Y cuidar la creación. Emilce, acá una pregunta del público, ya de las últimas, si no la última del público. Algo ya adelantaste recién vos cuando desarrollabas esto, pero pregunta Tomás Almada, frente a la dicotomía amigo-enemigo y del sistema como nuestro enemigo, o sea, ¿cuáles serían los rostros que tiene ese enemigo en Latinoamérica? Esa es la pregunta. Algo vos desarrollaste recién, ¿no? Pero si querés comentar un poquito más y Es ampliar. que esta es una pregunta que tiene una trampa, porque la idea es que no tenemos que pensar que hay enemigos, porque si pensamos que hay enemigos que están dentro de la especie humana, estamos haciendo la gran Caín, ¿no? No, no, justamente el Papa llama a la unidad, porque dice, la unidad en la diferencia significa la conciliación de los opuestos, lo llamaría Metol Ferré o Guardini, ¿no? El antagonismo lo llamaría Laclau. No hay un enemigo, hay otro al lado mío que está cooptado por este sistema también y que tengo que rescatarlo. Ese no es mi enemigo no es una persona, diría jesuita. Mi enemigo es el mal no es persona, justamente no tiene entidad porque es el mal. Entonces, trazar la línea amigo o enemigo es entender que si hay un enemigo, no está dentro de la especie humana, porque si no me convierto en un nazi. Eso es el fascismo, haber considerado el sector de la población enemiga. Tenemos que saber muy bien, no saber, es un tema de decisión. Tenemos que decidir quién va a ser el enemigo. Y el enemigo no es mi hermano. ¿Por qué es mi hermano? El enemigo es algo que no es persona. Toda la especie es mi hermana. El enemigo es alguien que no es persona y está afuera. Es un sistema de relaciones capitalistas que nos mata a todos. Indigna al trabajador porque lo convierte en un descarte, pero también indigna al empleador. Yo he visto anoche, tristemente, golpeando cacerolas, gente que era trabajadora y que sé que la va a pasar muy mal en los próximos meses. Y sé que si abren la pandemia, tenían más de 60 años y se van a morir en ese tren. Y estaba tocando la cacerola. Yo no puedo pensar que esa persona es mi enemigo. Esa persona también es una víctima. Entonces, en el pensamiento del Papa, cuando él habla de la unidad, en la diferencia, es que en esta unidad estamos todos los humanos. Si hay un enemigo, está afuera. Hasta que no entendamos que estamos todos unidos, o nos salvamos todos, o no se salva nadie. Esa sería la lógica de amigo-enemigo. Gustavo, ¿algo que quieras agregar, comentar? No, hay muchísimas cosas, la verdad, Emilce, que introducirnos al debate teológico nos lleva a una riqueza de pensamiento impresionante. Pero bueno, vos en algún momento lo nombraste a Metol Ferré y también a algunos pensadores latinoamericanos. ¿Qué te parece, digamos, por qué no hay una gran reivindicación en América Latina ni en las universidades latinoamericanas, paradójicamente, de nuestros mejores pensadores y del pensamiento latinoamericano? Esto es una deuda bastante importante que nosotros tenemos y que en parte explica, digamos, por qué se pierden ciertas batallas políticas y ciertas batallas culturales, porque lo que hay es mucha copia de pensamiento ajeno que proviene
obviamente, de países y de sectores económicos que tienen fuertes intereses, que obviamente no son los intereses del pueblo ni de la cultura popular. Y cometemos el error de olvidar a nuestros propios pensadores, que son los que nos reivindican y son los que efectivamente nos defienden. Escuché una conferencia tuya sobre el pensamiento de Metol Ferré, digamos, y me pareció particularmente interesante, digamos, rescatarlo a Metol, porque es un gran pensador latinoamericano. ¿En qué situación te parece que nos encontramos, en qué momento te parece que nos encontramos en América Latina al respecto de esto? Bueno, una de las cosas, el último viaje que hice con Juan Carlos Escanone, un gran profesor, pero además un amigo personal, que falleció hace muy poco, noviembre, y el último viaje que hicimos un mes antes fue a Alemania. Y fuimos a Alemania porque nos invitaron un grupo de teólogos a que expliquemos esto de la teología del pueblo y del Papa, porque decía que no lo entendían. Entonces el argumento mío fue que para mí, para nosotros, los teólogos, y esto vale, yo voy a hablar de la teología, pero vale también para cualquier otra disciplina. Para mí era muy simple entender las encíclicas de los papas anteriores, porque yo había estudiado con toda una bibliografía, una biblioteca, como decía Laclau, una biblioteca europea. Estudié filosofía y teología alemana, francesa, no estudié jamás en la universidad un pensador latinoamericano, salvo que hiciera un seminario de pensamiento latinoamericano, porque, ¿no? Entonces, claro, como yo, mi cabeza, si bien los textos estaban traducidos, era el pensamiento de un europeo. Entonces yo podía entender perfectamente las encíclicas de Ratzinger o de cualquier otro papa. Pero resulta que ahora aparece un papa que, si bien estudió en Latinoamérica, justamente se corrió del lugar de los que solo leímos a los europeos y se puso a estudiar en los latinoamericanos. Entonces el Papa hoy escribe un documento que nosotros los latinoamericanos lo entendemos, pero los europeos no lo entienden muchas veces. ¿Por qué? Porque para entenderlo deberían venir y leer a todos los pensadores latinoamericanos. Entonces ellos están en desventaja ahora. Entonces la pregunta podría ser, bueno, ¿y por qué nosotros tenemos esos programas en la universidad? Mi primer trabajo en el exterior fue en Noruega, y cuando yo llegué con mis textos sobre Hegel, me dijeron, no, nena, te equivocaste, acá no precisamos que nos vengan a explicar Hegel, para eso estamos nosotros. Acá queremos que nos hablen del pensamiento latinoamericano, de las mujeres explotadas, de los campesinos, de los teólogos de la liberación. Y yo no sabía nada. Y tuve que venir, y es más, uno de esos noruegos fue y me compró todos los libros de teología de la liberación, porque yo no tenía plata. Fue a una librería y me compró todos los libros para que los pudiera leer. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay un problema en la currícula de las universidades. No es que los pensadores europeos no tengan nada para decir, porque ustedes bien saben, son académicos ambos, que hay categorías que son universales. Simplemente que me parece que es muy bueno para poder hacer un análisis de la situación. No vamos, el marxismo ha encontrado las herramientas para hacer un análisis de la situación crítica fantástica. Ahora, el segundo paso del silogismo práctico, que es qué hacer, justamente es discernir a partir de los recursos disponibles. Y los recursos disponibles en Latinoamérica no son los mismos recursos disponibles que en Europa. En Europa hay una economía industrial avanzada, por lo menos había hasta hace 3 meses, y en Latinoamérica hay lugares que están en el feudalismo todavía. Entonces, toda esa bibliografía con la cual todos nos formamos es muy válida, y hay que estudiarla, y hay que leerla. Pero al momento del qué hacer, del territorio, del discernimiento, lo llama Papa, ahí hay que empezar a leer a los latinoamericanos, porque en el contexto, el concepto se construye, y el concepto se construye en la lucha, ¿no? O sea, en la pelea voy elaborando un concepto. La táctica es un saber. Esa lucha táctica del cotidiano me permite la elaboración de un concepto. Cuando Escanone y todos los teólogos del pueblo dicen, es una teología que se constituye
después de la práctica, ¿no? O sea, a partir de la práctica, no están queriendo decir con eso que van a construir los principios del dogma de vuelta, no, no. El Evangelio, los principios son inamovibles. Lo que construimos después del contacto con el pueblo son los pasos tácticos, la lucha táctica da un saber. Entonces, esto es válido, me parece a mí, para todas las disciplinas. No significa decir todo lo que viene de Europa es el demonio. Decir eso es una brutalidad. Hoy estamos esperando que venga una vacuna que va a venir de Europa o de Estados Unidos seguramente. Y mis hijos no se han muerto de una infección en una muela porque hay penicilina. Entonces, tampoco eso es una brutalidad. Yo creo que en la falla está en lo táctico, es decir, en el saber que se construye en el terreno y que ese sí no lo podemos leer, el qué hacer, no lo podemos ir a buscar a Europa, porque el contexto de los trabajadores, mire, cuando uno lee cómo Engels describía cómo vivían los trabajadores, casa por casa hizo el trabajo, no de describirlos, y decía, y mostraba la miseria en la que vivía un trabajador hacinado al comienzo de la Revolución Industrial, y hoy yo voy a Florencio Varela y cruzo 2 villas, las casas que describía Engels eran un palacio al lado de las casillas de cartón. Entonces, me parece que a la lectura tiene que ver justamente con la construcción de este saber en el terreno, que sí es algo que Gera y Escanone y Tello y muchos de los teólogos locales, pues estoy nombrando teólogos, pero podemos hablar también de sociólogos y por supuesto economistas, ¿no? Hay un saber en lo práctico que me parece que se descuida y ustedes, y sobre todo vos que sos decano, sabés que en eso hay una lucha ideológica, ¿verdad? Bueno, un comentario y una última preguntita, salvo que Gustavo tenga algo más para consultar. Así no abusamos del tiempo de Milce, que ya la tuvimos un rato largo. Bueno, justo nombrabas ahí, Milce, y Aníbal Torres hacía un comentario, no olvidemos tampoco a Lucio Gera, Rafael Telio y Juan Carlos Escanone. Y había una pregunta de Gloria Diana Rossi, que decía en relación a algo que vos comentabas antes, cómo pensar lo uno y lo múltiple en el campo de la cultura, en el campo de lo político y lo social. Si querés hacer un breve comentario de eso. Es que la unidad aparece en la multiplicidad, o sea, no hay una unidad que se fragmenta. La búsqueda de la unidad es la pregunta política, ¿no? ¿Qué hacer? Bueno, tenemos que encontrar la unidad. Podemos encontrarla de 2 maneras, aniquilando el que es diferente o dialogando con la diferencia. Entonces, toda unidad que no contemple su estar constituida por la diferencia es fascismo, es totalitarismo, ¿no? Ese es el modelo del Dios uno y trino, por ejemplo. En teología cristiana, ¿cuál es la idea? Que hay un Dios uno que está formado por 3 personas. No son 3 dioses dialogando entre sí, ¿no? Sino es una unidad que al interior mantiene esta diferencia, pero es una diferencia de amor, no de pelea. Es una diferencia de reconocimiento, ¿no? Me enamoro de lo que es distinto, lo reconozco, ¿no? Lo reconozco con una alabanza si estoy en la Plaza de Mayo y lo reconozco con un salario justo si estoy en una fábrica. Bien, gracias, Emilce. Gustavo, no sé si vos querés agregar algo. No, estamos. Bueno, entonces, muchas gracias de nuevo a Emilce, porque es un gustazo. Esto por ahí que tiene la virtualidad que nos ha permitido tenerte durante esta hora, casi hora y media, conversando. Así que bueno, gracias de nuevo, Emilce, por tu tiempo. Gracias. Yo quería agradecerle a los dos, a la universidad, y quiero terminar como empezó Gustavo. Siempre cuando me invitan a una universidad pública, lo agradezco. Y tengo quizá la suerte de ser una de las primeras que está entrando en la universidad pública con Cachito Escanone. Y ya no está, pero era nuestra mayor felicidad poder dialogar, porque para nosotros es un desafío, tener que hablar de una manera secular. Es un gran desafío. Estamos
los dos muy agradecidos, yo muy agradecida. Lo único malo de la virtualidad es que me pierdo de estar en una ciudad maravillosa como Rosario y de comer un pescado maravilloso, pero muchas gracias por el espacio. Bueno, no va a faltar oportunidad, Emilce. Emilce, te prometo que apenas superemos esta cuestión de la cuarentena y podamos retomar la normalidad universitaria de la presencialidad, te vamos a invitar, vamos a organizar un seminario, porque realmente me parece muy interesante todo lo que podemos conversar y dialogar, y lo vamos a hacer de manera presencial, y además te vamos a invitar a comer un pescado, porque yo soy pescador, así que te invitaré como corresponde. Bueno, gracias y que tengan un resto del día muy bonito y gracias a los que están escuchando también. Un gusto conversar con vos, Emilce, un gusto. Bueno, muchas gracias y queremos, bueno, también agradecer a los comentarios, muchos comentarios saludando las palabras de Emilce ahí por el canal de YouTube, muchos comentarios saludando. Y recordar e invitar al próximo encuentro que va a ser el próximo miércoles 13 de mayo a las 6 de la tarde. Ahí va a estar Alexandre Roy hablando de las formas del conflicto social en la crisis del neoliberalismo, ciencias sociales y vida popular. Y este ciclo va a estar culminando el viernes próximo, 15 de mayo a las 18, con Edgardo Manero, quien va a estar hablando sobre la cuestión de la protección y las formas de lo político en tiempos de pandemia, reflexiones desde lo estratégico. Así que bueno, queda la invitación para todos y todas quienes están hoy escuchando este evento. Muchas gracias de nuevo y los esperamos en la próxima. Muchas gracias a todos, un gusto estar con ustedes.